Hola chicos, nuevamente pues aprovechando que ya tengo la siguiente presentación, de una vez pues hacemos la pequeña clase. Y en este punto, si estás llegando a este video por la temática de que estás investigando algo acerca de las instituciones políticas de la Nueva España, sin duda el anterior, que se va a llamar algo así como potencia, colonia o colonia potencia, es una muy buena introducción. En virtud de que tú tengas una clara diferenciación de lo que es una colonia, de lo que es una potencia, de lo que es el colonialismo, de lo que es el neocolonialismo e incluso el imperialismo, no, te resultará mucho más fácil ubicar ahorita cómo voy a explicar las instituciones políticas que se instalaron en la Nueva España, una colonia de una potencia del siglo XVI llamada España, vaya la redundancia. Entonces, eh, remito al video anterior en el sentido de que es una muy buena introducción para todos estos temas de la época virreinal, de la época colonial. Bien pues, entonces, lo que vamos a ver son la organización política de la Nueva España, y a pesar de que me voy a centrar en el virreinato de la Nueva España, que 300 años después, en 1821, deja de llamarse Nueva España y su primer nombre como independiente fue el Imperio Mexicano, después se convertirá en los Estados Unidos mexicanos. De todas maneras, creo que es conveniente echarle un vistazo a lo que fueron los 4 virreinatos que se conformaron aquí en América, a cargo de la potencia España. Otra vez, potencia, un país fuerte que puede dominar espacios o países en virtud de que los obliga a realizar cosas que a la potencia le convienen. Estos virreinatos que se conformaron aquí en América, pues son en verde, la Nueva España, al que nos vamos a centrar nosotros, en amarillo, el de la Nueva Granada, donde ahorita más o menos estaría comprendido todo lo que es Panamá, Colombia, parte de Venezuela, un poquito de Ecuador, el virreinato del Perú, otra gran joya de España por la extracción de minerales que se hicieron ahí, y finalmente el virreinato de La Plata, que ya es prácticamente todo el cono sur. Vean este espacio en blanco. Este espacio en blanco no fue colonizado por España porque fue reclamado por otra potencia de este momento, Portugal. Entonces, otra vez, si en sus exámenes les empiezan a preguntar con temas de que, a ver, dime estos países, los países actuales, les señalan los países actuales, si les dijese en Brasil, Brasil, ¿por qué potencia fue dominada en el siglo XVI? Pues que se habla en Brasil portugués, ¿verdad? Más o menos lo ubicamos, hasta por el fútbol pueden tener esa referencia. ¿Por qué? Pues porque este espacio, este amplio territorio riquísimo también, pues ahí está el grueso de todo el Amazonas, fue reclamado por la otra potencia del momento, que era Portugal, y finalmente fue reconocido por la autoridad política del momento, que era el Papa. Roma reconoció que a raíz del paralelo 23, quiero recordar, no sé exactamente el número del paralelo, una línea imaginaria que aquí más o menos se trazaba, esos territorios a la derecha de ese paralelo pertenecían a la potencia Portugal. Es más, hay una película que yo recomiendo mucho en mis clases para imaginarnos toda esta dinámica imperial colonialista, que se llama La Misión. Está en YouTube, muy fácilmente la pueden ubicar, La Misión. Precisamente habla de la disputa que hay entre las dos potencias, Portugal y España, por un terreno, por un espacio muy amplio de terreno muy rico, del área amazónica, probablemente estaría por esta zona de aquí, que se la disputaban las dos potencias, porque está exactamente en la frontera de lo que delimitaban las posesiones españolas de las posesiones portuguesas. Miren, nunca me han dicho qué aburrida película. Al contrario, todavía el año pasado la estuve promoviendo con alumnos de bachillerato y se me acercaban, varios de ellos me acercaban y me decían, empecé a verla con flojera, porque era histórica, porque y flojera, y de verdad terminé súper entrado viendo toda la dinámica de los jesuitas, de los indígenas guaraníes,
de la disputa entre las dos potencias, del mercenario que se volvió jesuita. De verdad, es una gran, gran película que les dibuja mucho de esta disputa de las potencias. Bueno, después del comercial. Empezamos ya pues. Entonces, en 1521 se conquista un imperio sumamente organizado en sí. El imperio mexica tenía muy bien controlado, estaba muy bien organizado, y de eso se aprovecha la potencia que llega a dominar. De la organización previa que ya tenían los mexicas acá, prácticamente se sobrepone a lo que los mexicas ya habían organizado, y de ahí empieza a hacer su propia organización colonial, la organización colonial en la Nueva España. Entonces, lo que primero se dispone son como el organigrama, ¿no? A ver, aquí quién manda y quién le entrega cuentas a quién. La autoridad máxima en España y por ende en todos los territorios americanos que dependían de la corona española, la autoridad máxima pues sin duda era el rey. El rey pues en teoría no le entregaba cuentas a nadie más que a Dios, porque después de Dios pues el rey, ¿verdad? Entonces la autoridad máxima de este organigrama político que se conformó en las colonias, en la Nueva España en particular lo que estamos viendo, pues es el rey. El rey gobernaba los territorios americanos con tres consejos, con tres grandes institutos, vamos a ponerles ese nombre moderno, que se llamaban consejos, que le ayudaban a vislumbrar qué era lo que había acá, porque ojo, no hay visita del rey de España nunca a estos territorios en los 300 años que somos colonia de España. En 300 años nunca nos visita ningún rey, ningún príncipe español. Durante el siglo XIX menos, porque estaban súper enojados con la Nueva España que se volvió independiente y que ya ni se llamaba Nueva España, se llamaba República, no fue República, Estados Unidos Mexicanos, y pues para cortitos, para los cuates México. En siglo XX, en realidad tampoco se dignan a venir porque también España tiene sus propios problemas, quiere volverse república y finalmente pierden los republicanos, queda como una monarquía, España sigue siendo una monarquía. Y hace poquitito, en la última administración, vino un representante del gobierno español muy encumbrado, que de hecho vino casi como una acción de reclamo ante una carta que el gobierno mexicano mandó al gobierno español, a la monarquía española, que precisamente requería esta dinámica como de una disculpa histórica por todo lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Pero sin entrar en temas políticos, que bueno, finalmente la historia te lleva a la política, ¿no? El conocer de historia te da una postura política, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque quiero que vislumbren como esta dinámica de desdén también. O sea, el rey de España que se volvió sumamente rico, la corona española que se volvió sumamente rica por sus posiciones americanas, nunca visitaron América. Y por tanto tenía que ser asesorado por ciertas instancias que le ayudaban a entender qué había acá, porque pues nunca la visitó, nunca puso un piecito real acá en América. Tenía el Consejo de Indias, otra parte más del Consejo de... es decir, aquí les ponen 3 veces el Consejo de Indias, pero unos se abocaban más a lo político, otros se abocaban más a lo económico, y otra parte del Consejo de Indias se abocaba más a la cuestión, pues, como social, porque incluso una discusión muy fuerte en el mismo siglo XVI fue la cuestión de cuál es la naturaleza del indígena. Fue una gran discusión política e incluso teológica. Ahí fue donde se presentó uno de los sacerdotes, el sacerdote de las casas, a defender a los indígenas, porque la discusión de fondo es, ¿los indígenas son humanos o son animales? Y en virtud de eso, ¿qué les podemos pedir? O sea, los tenemos que evangelizar, digo, si son animales, pues ¿cómo los vamos a evangelizar, no? Y los podemos esclavizar, era otra pregunta. Eh, y todo iba en función de esclarecer si estaban partiendo de una naturaleza humana de los indígenas o que no tenían tal naturaleza humana. Entonces, bueno, el Consejo de Indias informaba en sus distintos departamentos sobre ámbitos económicos, sobre ámbitos políticos y sobre ámbitos sociales. Finalmente, el que sí ya venía a estas tierras a gobernar en nombre del rey era el que era conocido como el virrey. Virrey, o sea, así como el rey, casi como el rey, el virrey. El virrey era un español que el rey nombraba, por fuerza tenía que ser un español peninsular, un español nacido en tierras
europeas, que era remitido acá a los diferentes virreinatos, en el caso de Nueva España, pues remitido a la Nueva España, para que gobernasen en nombre del rey. Vuelvo a insistir, nunca hubo una visita real por rey, por príncipe, por princesa, nunca a territorios americanos y novohispanos tampoco. Este virrey era apoyado por un gobierno de españoles peninsulares aquí en la Nueva España, que era conocido como la Audiencia. Y esta audiencia, a su vez, era apoyado por ciertas autoridades regionales, casi siempre conformadas por españoles que habían nacido en tierras americanas, que para que se lo vayan grabando es un término importante que nos va a servir para explicar después temas de independencia. Estos españoles nacidos en tierras americanas eran conocidos como criollos. Y estos criollos, pues llegó a darse el fenómeno de que dieron cierto reconocimiento al espacio donde ellos nacían. Se reconocían como españoles porque finalmente eran hijos de españoles peninsulares, pero también reconocían que ellos habían nacido aquí. Por tanto, les daba como cierta onda medio nacionalista, que hablar de nacionalismos, pues probablemente estoy cometiendo un error de uso de términos, pero para que se entienda de manera más clara. Por tanto, pues, tenemos que las autoridades más importantes aquí en el Virreinato de la Nueva España eran españoles peninsulares, que entregaban cuentas directamente al rey, que eran nombrados por el rey, que llegaban directamente de la península ibérica a gobernar, terminaban su periodo de gobierno, regresaban a España para mandar nuevamente un peninsular, mientras que las autoridades aquí, a las autoridades regionales, vamos a ponerlo así, pues regularmente eran españoles nacidos aquí, criollos, y llegaba a haber alguna que otra autoridad indígena, indígena noble, alguna indígena, algún descendiente de príncipe, de princesa, del mismo Moctezuma, que gobernase algunos espacios. Por ejemplo, Tlaxcala fue sumamente libre, vamos a decirlo así. Se le reconocieron muchos derechos y tenía cierta autonomía en autogobernarse. Y fueron los descendientes de los gobernantes de la casa de Iztlizóchitl los que estuvieron en esa zona gobernando, medio gobernándose, en virtud del apoyo que le dieron a la corona española al momento de la conquista. Finalmente, esas autoridades locales pues se auxiliaban de alcaldes mayores, que sí regularmente ya eran indígenas, que tenían cierto mando en algunas regiones, corregidores, alcaldes menores y o regidores. Esa era la estructura política que empezó a dar un orden a este nuevo ente, que era el virreinato de la Nueva España. De ahí el nombre virreinato, de virrey, el virreinato de la Nueva España, el virrey, que se era gobernado por medio de virreyes. Ahora bien, la sociedad colonial, ya más o menos lo vimos en el tema de mestizaje, igual recomiendo los videos para que esto se entienda más cabalmente. Entonces, pues esta sociedad colonial más o menos se conformó como una pirámide, en la cual, pues en la punta, los más beneficiados de todo el sistema económico, político y social, pues eran los españoles peninsulares. Ya lo vimos en la imagen anterior, que era conformado por estos grupos de gobernanza principal, el virrey y la audiencia. Tal vez en la audiencia podía haber alguno que otro criollo, pero no era lo común, no era. Es más, hasta se les llegó a pedir también el examen de sangre. ¿Recuerdan lo de limpieza de sangre? Que ya se comentó también en videos pasados, donde incluso pues, se les exigía que fuesen españoles con no ascendencia ni musulmana ni judía en familiares antecesores, para que vean que la selectividad pues era muy fuerte, ¿no? Entonces, la pirámide social, pues tenía esta cúpula muy fuerte de españoles peninsulares, seguida por los hijos de ellos, los españoles criollos, hijos de españoles, pero nacidos de este lado, que eran los grandes beneficiarios del trabajo de los grupos de abajo. Es decir, estos de acá arriba, pues realmente no trabajaban. Bueno, tampoco quiero ser tan mala, ¿no? O sea, trabajaban gobernando. Pero a partir de mestizos y hasta negros, esclavos, realmente el trabajo era sumamente devastador. Los mestizos
se volvieron un caso único, ¿eh? Yo ya lo comenté en los 3 videos de mestizaje. El mestizaje en la Nueva España en particular, porque nos estamos entrando en Nueva España, fue un fenómeno inmenso, fue grande. Escritos de algunos obispos, del primer Mendoza, del obispo Mendoza, de los primeros años de colonia, hacen notar que los mestizos empezaron a pulular, al menos en la Ciudad de México, de manera muy importante. Estos mestizos, estas mezclas, que volvemos a los videos anteriores, es que no solamente fue mestizaje entre españoles e indígenas. El elemento europeo con el elemento americano, pues fue uno, pero también tenemos un amplio elemento africano aquí, aunado incluso a cuestiones asiáticas que se fueron conformando. Vamos a hablar del tema de comercio con el Lanao de China. Creí oportuno retomar el tema en el siguiente video probablemente. Y esto nos fue dando una cantidad importante de castas. Vean, en este cuadro incluso las castas las ponen abajo. Porque mestizos en teoría son estos que se mezclaron entre español e indígena, son los mestizos. Que vean, dentro de la pirámide y dentro de los grupos no favorecidos son los que están mejor. Porque después de ello, pues vienen los indígenas, que ojo, estos murieron de manera muy fuerte, muy importante. También por eso ni siquiera los pudieron poner a trabajar tanto, porque pues se les morían en el trabajo y se murieron por las epidemias. Después de los indígenas venían las castas, estas mezclas que ya eran con negros y por tanto daban mulato, y el mulato con el indígena nos daba salta atrás, y el salta atrás con el negro también nos daba tente al aire. ¿Se acordarán del cuadro que estuvimos viendo en alguno de los otros videos? Que son nombres que incluso lobos. ¿Recuerdan que había una casta llamada Novo, Jíbaro, Cambujo, todo esto? Esos eran los reconocidos como castas. Y abajo de ellos ya nada más estaban los negros, ya sea bozales, los recién llegados de África, o los negros ya hispanizados, ya convertidos, ya evangelizados, pero finalmente esclavos negros, que pues ellos se prestaban trabajo esclavo. O sea, ellos literalmente eran eso, una cosa que habla, un esclavo, bajo la visión europea de esclavitud. Ay, no sé por qué me sale, perdón. Esta pirámide eh, social, pues nos deja muy bien entrever cómo esta dinámica de lo complejo que se volvió pues tener este orden, ¿no? Si efectivamente se intentaba tener este orden tan estricto, porque la sociedad novohispana pues fue sumamente cambiante. Ahora bien, en virtud de toda esta organización política, o sea, como del rey se pasaba el gobierno al virrey y de la audiencia, y la audiencia se hacía apoyar con los diversos gobernantes ya locales, pues se dieron a la tarea de empezar a controlar, de empezar a organizar el trabajo para hacer productiva a esta colonia. La primera forma de poner a trabajar a los indígenas a manera de que se les hiciera producir en esta nueva colonia, pues fue por medio de lo que se conoce como el repartimiento. El repartimiento fue literalmente repartir a los indígenas entre ciertos gobernantes locales, los alcaldes mayores. A ver, voy a regresarme nada más dos láminas para que ustedes vean en qué nivel está el alcalde mayor. Si se dan cuenta, el alcalde mayor incluso pues era como una especie de gobernadorcillo regional ahí, podía ser criollo e incluso tal vez podía ser un indígena noble. Bueno, estos alcaldes mayores tenían esa facultad de recibir como una cuadrilla, vamos a decirlo así, de indígenas que se les remitía, que se les mandaba para que trabajasen para él, para el alcalde mayor, ya sea en las minas o en los campos. Particularmente el repartimiento se hizo mucho para que trabajasen en minas los indígenas, porque la minería fue como la gran aspiración de los españoles recién llegados, lograr hacer fortuna aquí en la Nueva España en base a la minería, porque llegó a ser algo que dejó mucho dinero, pero también era muy fortuita. O sea, encontrar una mina, encontrar una veta muy rica, pues era difícil. Y luego que esa mina te durara mucho tiempo también, luego se acababan las vetas y ya después te volvías pobre. O sea, era muy complicado volverte rico en base a la minería, pero llegó a haber ricos muy ricos por ser propietarios de minas.
Entonces, ese fue el primer objetivo del repartimiento, tener mano de obra para las minas. Pero los indígenas no estaban acostumbrados a esa forma de trabajo, esa forma de vida. Entonces, aunado a las epidemias, pues murieron muchos más por el trabajo forzado en el repartimento. Digo aquí, yo pongo aquí en la información. En teoría, el repartimento, para los indígenas de repartimiento se les pagaba, pero en la realidad regularmente eso no pasaba. Simplemente tenían la obligación de trabajar para un alcalde mayor y regresaban después de un tiempo a sus comunidades. Eso era el repartimiento. La otra forma de organizar el trabajo aquí, vean, por eso me centré en esta imagen, en donde realmente el repartimiento era una forma de esclavitud un poco maquillada, porque otra vez volvemos a lo mismo. Mientras estaba dando el repartimiento, en algún momento las casas, el padre de las casas, denuncia que estas formas de obligar a los indígenas son muy crueles, son detestables, están matando a la población, y se forma toda una especie de controversia ahí en España, la controversia de Valladolid, en donde se empieza a discutir esto. Van sacerdotes que vivían acá en territorios americanos, van soldados, se les pone a explicar su punto de vista y muchos de ellos dicen, no, hay que ponerlos a trabajar, lo que merecen es trabajar porque son idólatras y hacen sacrificio humano. Y hay sacerdotes como las casas que dicen, no, para nada, son dóciles, son buenos, pueden llegar a ser muy buenos cristianos. A ese momento se le llama incluso la controversia de Valladolid, donde se discute esto. La conclusión de la controversia de Valladolid fue que se le reconoció naturaleza humana a los indígenas y se les dio el reconocimiento de que no tenían que ser esclavos. Es más, que tenían que ser acogidos por la Iglesia Católica para ser evangelizados, que tampoco era como la mejor cosa para ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, una forma de organizar el trabajo aquí con la población indígena fue el repartimiento. La otra forma fue la encomienda. Y la encomienda es un poquito más de lo mismo. De igual manera, se formaban cuadrillas de indígenas que eran mandados a trabajar con algún español que había obtenido mercedes reales. Una merced real es una dádiva que el rey daba en tierras, eran tierras que el rey otorgaba a algún español acá en la Nueva España por sus servicios que el español haya dado a la corona, por ejemplo, conquistar. O sea, que conquistó un gran espacio, que hizo ciertos servicios a la corona española, se le premiaba dándole una merced real. Y esas mercedes reales pues regularmente eran tierras. Entonces el español era también beneficiado con una encomienda de indios, se les mandaba a las cuadrillas de indios para que trabajasen esa tierra. Lo mismo, o sea, realmente se le mandaba, se supone que no era trabajo esclavo, realmente en la realidad sí era trabajo esclavo, y a cambio de esto, a lo que se comprometía el español, miren, aquí puse esta imagen en donde va el español, los españoles con su cuadrilla de indios, para que trabajaban en la encomienda o mita. Se le nombró de las dos maneras, como encomienda o mita. Aquí, por tanto, también defino que era una merced real, era un agradecimiento, era un premio que la corona española daba a algún español en particular por el servicio que otorgó a la corona. Entonces se le beneficiaba con un espacio de tierra y por una encomienda para que trabajaran sus tierras, obviamente, las tierras del español. ¿A cambio de qué? A cambio de que este español se comprometiera a educar, a evangelizar, a proteger a estos indígenas que trabajaban para él. O sea, realmente no hubo como nunca esta dinámica de que se les tenía que pagar una especie de salario, pues, por su trabajo. No. El pago por la encomienda, por ser indio de encomienda, por ser indio de mita, era que el español te, que, que te solicitabas tu trabajo, pues se comprometía a cuidarte, a evangelizarte, a convertirte en un buen cristiano. Cosa también muy debatible, ¿verdad? Sumamente debatible, sobre todo en los primeros momentos, porque se dieron cantidad de quejas por parte de los indígenas. Aquí tenemos toda esta imagen de un antiguo códice. Miren, incluso dibujan aquí a la Malinche y a Cortés, con esta dinámica que se empiezan a evangelizar a los primeros nobles, a los primeros nobles indígenas. Pero en la encomienda, pues ya en teoría era el español el que
el que ya se daba la tarea de evangelizar a todos sus indios encomendados por ello, ¿no? Finalmente, el trabajo esclavo que sí se reconocía esclavo como tal, pues obviamente era el trabajo de los negros africanos, llamados bozales, aquellos recién que habían llegado de África, que todavía no tenían el idioma castellano, que hablaban en sus lenguas originarias, y de ahí su nombre bozal, o sea que todavía no hablaban las lenguas, todavía no se castellanizaban. Este, estos negros que fueron traídos en grandísima cantidad acá a la Nueva España, ya lo comenté en los videos de mestizaje, literalmente de eso trabajaron, de trabajo esclavo, en donde pues obviamente ya no se les reconocía ningún derecho de nada, ningún privilegio de nada, ya eran cosa parlante, ya eso era un esclavo en tierras americanas, una cosa parlante que podía trabajar hasta morir. Y ellos fueron los que fueron el gran impulso económico en el trabajo en minas, porque ellos soportaban mucho más los rigores del trabajo en minas, y para ciertos plantíos que también eran muy devastadores en cuanto al cansancio y el desgaste que le ocasionaban a los trabajadores, como fue el sembrar la caña de azúcar, o como fue sembrar el tabaco también en las zonas costeras. Ellos fueron los que mejor se acoplaron a ese tipo de trabajo, y por eso entonces, comenté en videos anteriores, es por eso que en las costas de México es donde todavía al día de hoy podemos ver esa raíz africana más marcada, porque finalmente es donde ahí se asentaron estos grandes plantíos de caña de azúcar. Particularmente fue como también un gran plantío que se vendió muy bien internacionalmente, la caña de azúcar, y que era trabajada acá en territorios americanos por mano de obra esclava. Esta es la estructura más o menos política de la Nueva España, un poquito económica, es decir, cómo organizaron el trabajo. Pero bueno, ya en los 2 videos más al menos, ya se hablará de cómo, qué tipo de profesiones, qué tipo de trabajos son los que aquí se privilegiaron, y obviamente pues quién los desempeñaba, ¿no? Con esto más o menos estaremos terminando esta mini clase. Y pues bueno, ya saben, chavos, siempre la recomendación, todavía estamos sin salir, ya se están empezando a vislumbrar que la dinámica en casa se va a empezar a flexibilizar, pero pues todavía tenemos que poner un poquito de nuestra parte, seguirnos cuidando, pues para estudiar mucho después de esto, ¿verdad? Ponernos súper al día, estudiando mucho, y aquí los videos se van a seguir elaborando con mucho cariño para todos. Ojalá les sirvan, cuídense mucho, chavos. Bye.